Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Mm, Buenas tardes, buenos días, buenas noches acá, buenas tardes. Em, Me parece que merece un par de aclaraciones lo que, lo que mencioné acerca de la felicidad. Está mejor así puesto el teléfono porque lo tenía en otro coso, en otro chirimbolo y me daba muy de abajo y se me veía más el cuello que este, así me parece que quedó mejor. Pero otra vez disculpas por mis incapacidades técnicas, mis ignorancias técnicas al respecto. También tengo todo tipo de ignorancias. Este, pero más me importa compartir el saber que tengo. Este, Igual lo otro va por añadidura, obviamente. Medio ignorante. Uy, mira. Un segundito. Bueno, si pisan la tablita, los perros se desparrama todo el teléfono de vuelta. Ahí la acomodé lo mejor que pude, pero. Este. Bueno, me parece importante desarrollar un poquito lo que dije acerca de la felicidad. Y también lo que dije acerca de Dios y dioses. Porque si no puede dar politeísmo que tampoco es el caso. Pero bueno, al creer en la humanidad hace como que también como que es inevitable, ¿no? En el sentido de que al profundizar en esto de creer en la humanidad, ¿cuánto tiempo podemos tardar en sentirnos? Bueno, de hecho yo tardé un montón, pero sentirnos agradecidos y agradecidas eh, con esos... ¿cómo es esta palabra? No me sale ahora. Pero mínimamente entidades energéticas. Mínimo, ¿no? Forjadas en el amor y la necesidad, en el amor a la vida, por un lado, de los seres humanos, y por otro lado, en la necesidad de ayuda, porque no es fácil. Todos lo sabemos, todas lo sabemos también. Soy como en este punto súper selectiva porque me manejo casi estrictamente evaluando cada cosa que leo, que estudio, que escucho, que aprendo. No le encontré otra vuelta que pasarla por mi por mi tamiz, pasarla por mi conocimiento, por mi saber, por mi experiencia, dependiendo del caso.
pero siempre necesariamente evaluándolo desde mi punto de vista, porque por los errores que cometí no haciéndolo de esa manera, o sea, por los errores que cometí, no sé, yo esto también lo había comentado, y sí, bueno, no sé si fueron errores, por ahí fueron instancias, o sea, o caminos, o el modo que pude acceder a entender estas cosas, qué sé yo. Lo cierto que, no sé, estaba pensando en la época en que yo, sabiendo, queriendo sin querer, me aprendía frases de, de cosas que leía que me, me gustaban mucho. Eh, me memorizaba pasajes de libros o me aprendía frases y me las anotaba porque me gustaban, porque me parecía que tenían mucho para decir o mucho para aprender y dale con eso, ¿no? Y las leía desde diferentes... Hola, Rolo. No guardies, por favor, salí de ahí. Vení, Rolito, ¿querés sentarte acá? ¿Te vas a sentar? Va. Este... Ahí está. Y... Y qué lenta que estoy hoy, por favor. Estoy haciendo demasiado filtro con lo que estoy por decir. Este... ¿Querés sentarte? Apúrate porque me distraes. Bueno. Por eso me distrae, porque se me descachufla todo el chirimbolismo este que hice para poner el teléfono, que encima le tuve que hacer sombra. Bueno. La cuestión que me aprendía frases, por ejemplo, ¿no? Obviamente de gente que había estudiado sobre algún tema, podía ser Lacan, podían ser, había un montón, que sabían mucho de algo, tenía muchas guardadas y las aplicaba de una manera, de otra, o sea, las miraba así desde muchos puntos de vista. Pero un día empecé a en lugar de escuchar una descripción, una buena descripción de la realidad, empecé a escuchar como como una serie de mandatos sociales. Entonces eso que podía ser una buena descripción se terminaba convirtiendo en un destino inexorable. Y ahí ya no estaba tan bueno. Y creo que eso también signó el hecho de frenar con eso. Yo que sabía que la Biblia había dicho, que Dios había dicho, ¡ah, qué lindo! Yo que sabía que Dios había dicho que había hecho tantas críticas a los doctores en la ley, a los fariseos, a los chantas, a los que agarran el saber para manipularlo y reinterpretarlo de manera mezquina y conveniente y excluyente. Y no excluyente en razón del bien general o del bien común o de la necesidad
o del sentido de la vida, que sería el sentido de la vida, sino excluyente en términos de justificar la exclusión de sectores, de gentes, de personas, para quedarse con sus bienes, para quedarse hasta incluso con la verdad, pero siempre en pos de un lucro. Voy a dar un ejemplo solo. Digo, de estas frases que para mí eran, wow, qué buena descripción o qué buena forma de entenderlo para solucionarlo, y después se terminaba convirtiendo en una especie de mandato monstruoso, de destino terrible. ¿Cómo era? Si entendiéramos que ¿cómo es? Cuando entendamos, no me acuerdo la primera parte. Cuando entendamos que hambre y amor son lo mismo, seremos como todos los animales, estaremos verdaderamente motivados. Y ahora que lo vuelvo a repetir, esta es una frase de Lacan, que ya ni la más remota idea dónde está, en un seminario, en un escrito, anda a saber. Y ahora que la vuelvo a decir, puedo resignificarla en positivo. Pero para eso primero la tuve que escuchar, y pensar muchas veces desde muchos puntos de vista, y luego descartarla en términos de el hambre que pasa a mucha gente, que verdaderamente es por falta de amor, ¿no? Esos sectores que consideran justo 1% con el 80% de la riqueza, de esos sectores que consideran justo, les importa un bledo la justicia y consideran que no existe, porque Dios tampoco existe, porque la verdad tampoco existe, digo. Tarde o temprano enganchás estas cuestiones, en esas. Escuchen a Bill Gates, escuchen al idiota. Idiota, que es un idiota. Es un idiota perverso, peligrosísimo el tipo. Pero es un tipo que está totalmente alienado, completamente alienado. Ese que se hace llamar el gurú de los millonarios, en verdad es un tipo programado y programado realmente está de lejos, se lo ve que no sirve para nada, digamos, no se le cae una idea. Se da cuenta que es filósofo. Ay, ¿cómo se llama? Ay, me sale una palabra que me parece que nada que ver y no quiero meter a alguien inocente en tremenda porquería. No lo quiero decir porque no sé si es el nombre que no me para de venir a la cabeza. Bueno, pero un tipo que hace de cuenta que es filósofo, que dice que... Y el tipo, él hace de cuenta como que está profetizando. Y en verdad lo único que está haciendo es bajando la línea de la Agenda 2030, la neocolonización mental, la pedagogía de la crueldad, o la filosofía casi de la crueldad, ¿no?
Creo que no me equivoco, creo que es Hariri, creo. Si me estoy equivocando, lo voy a decir, seguro que me voy a enterar en estos días y lo voy a decir. No era ese el nombre, pero creo que se llama así el tipo. Bueno, eso, ¿no? Todo ese sector con enorme falta de amor al prójimo, enorme ignorancia de las cosas importantes, de las cosas que a los pueblos no se nos escapan, pero a ese 1% sí. Pero además, no solo que se le escapa, sino que se le escapa, digo, del conocimiento, porque todos tenemos ámbitos de ignorancia, conos de sombra, lugares de no saber, porque ¿por qué tendría que ser de otra manera? Ahora, no se puede tomar decisiones contra la vida de millones de personas o miles de millones de personas porque tu mamá era una hipócrita cuando naciste, porque tu familia era netamente hipócrita en tu entorno familiar. La hipocresía era creo que es una de las características fundamentales del padecimiento el padecimiento mudo de esas clases, ese 1%, con el 80% de la riqueza, ¿no? Es una crianza en la hipocresía. Entonces, esa falta de amor, esa falta total de amor y de honestidad, genera personas que encima marcan pauta porque tienen la plata para imponer eso como verdades. Ahora voy a cerrar la ventana. Pero la diferencia sería que no tienen ningún derecho. ¡Cago Satanás! Que no tienen ningún derecho por esa falta de amor a hacer cagar de hambre millones, digamos. No es que como hambre y amor son lo mismo y somos como todos los animales y estamos verdaderamente motivadas. Cuando entendemos esto, Tana, por favor, déjense joder. Tendría sentido quitarle el sustento a otros. No lo tiene. No tiene fundamento. Lo cierto que entendí que si yo seguía repitiendo esa frase como una verdad, el límite entre trazarme un destino y trazar un destino, porque cuando yo creo, o sea, cuando eso se fortalece como una verdad absoluta en mí, en mi interior, o en el de cualquiera, ya ni siquiera es necesario repetir la frase. Se torna una especie de filosofía de vida. Sin sabiéndolo o sin saberlo, ya se torna una forma de vivir. Entonces, luego transmito eso a mis hijas, luego ellas, no solo a mis hijas, a mi entorno, y luego eso se cuela en muchas de las cosas que digo y que hago. Entonces, hoy día, no solo que eso es un aspecto de una forma de ver la realidad,
sino que ya lo tomo también como una instancia para cambiar la realidad. Porque estoy verdaderamente motivada. Creo que está bien dicho así. A ver, ¿cómo va esto? Sí, estoy muy lenta hoy. Pero... A ver, un segundo. Ahí está, me acordé de dónde venía esto. Ahí va de vuelta. Pero lo cierto que... Porque estoy como con el teléfono queriendo que no me quede al sol. Entonces estoy haciendo toda una tecnología muy rara. Entonces esto, así como eso, un montón de cosas, ¿no? Como esa frase, un montón de frases y de verdades relativas, obviamente. Verdades relativas pero que yo porque extraje esas que extraje o entendí esas que subrayé, esas que subrayé, pero así como eso, creo que con todo. Si no está esa instancia de un discernimiento bien concienzudo, bien escuchado, bien atendido, repetí cualquier cansada. Repetimos, y yo cada 2 por 3 me encuentro repitiendo otra vez alguna otra. Me parece que la mejor defensa ante eso es siempre tener presente esa característica, creo que intrínseca a la humanidad, que es el la característica de ser aprendiz, casi permanente, ¿no? Sí, por supuesto que hay momentos donde podemos enseñar lo que aprendemos y lo que aprendimos. No obstante, tenemos que seguir aprendiendo. Pero eso que seguimos aprendiendo no tiene que estar todo el tiempo a la expectativa de suponer que vas a descartar todo lo que aprendiste en el pasado. A veces sí, hay que hacer una especie de quema de Dios impida cualquier intento de quema de cosas que no hay que quemar. Vamos a decir una especie de basura, o sea, quemar la basura que nos quedó, ¿no? Porque nos quedó un montón de porquería que suponíamos verdades instaladas. Y a veces no es tan simple como agarrar toda una etapa de aprendizaje y descartarla porque esto fue cualquiera no, simplemente es seleccionar con un poco más de, de atención y de cariño y también de contemplación para consigo mismo, para consigo misma también. Compasividad para con nosotros mismos, porque yo, en primera persona, me pasa muy seguido encontrarme siendo re dura con cosas que dije en el pasado, que creí en el pasado, ¿no? Y ¿cómo funciona esto? Bueno, bueno, eso. Con respecto al discernimiento, al discernir, a cómo hacer para no plegarse tan cómodamente, para poder
aprender, entender y compartir y enseñar y vivir mejor. También como con ese objetivo, con ese pragmatismo, a mi entender, con ese pragmatismo espiritual. Pero entonces en este camino, ¿cómo podría haber sido de otra manera? En esto de pensar en esta infraestructura espiritual, sabiendo que el camino, las cosas que yo entiendo, así como las cosas que cualquiera entiende y asume llegando a un determinado nivel de síntesis, están disponibles, yo que sé cómo, no sé si por el corazón, no sé si por el sol, no sé si por la noósfera, no sé cómo funciona, no sé si es tan importante saber cómo funciona eso, pero lo cierto es que llega, está demostrado. El sistema límbico, me olvidé de mencionar. No sé si por el sistema límbico, no sé si por todas esas cosas juntas, o por alguna otra que no conozco, pero que eso que aprendí, que entendí y que logré un buen nivel de síntesis, habiendo conectado el corazón o el sentir con la mente, eso queda disponible, queda como si fuera una unidad de información que está disponible no sé dónde, pero está disponible para cualquiera que lo piense honestamente. Lamentablemente con las máquinas estas, como roban nuestros datos, también lo tiene gente que no tiene capacidad para la autocrítica ni razonamiento crítico alguno, y hacen de eso información y hacen de eso un arma a veces contra la propia persona para perseguirla por bla o por algún invento que hacen. Bueno, no sé, estoy dando muchas vueltas. Lo cierto que en ese camino de esa infraestructura espiritual, si yo seguía con el criterio de la lucha, de ay, la vida es así, difícil, o hay que luchar todo el tiempo, o qué dura que es la vida, o bla, bla, bla. Bueno, cuestión que yo me estaba asignando eso, o sea, eso que era una verdad, porque es una verdad. Es verdad. Sí, es verdad, pero también si yo sigo signándome en ese camino, cada vez es más verdad y no me estoy construyendo ninguna otra posibilidad. Entonces, si yo estoy haciendo una infraestructura espiritual y estoy pasando información y quedo tildada en una verdad, ping, 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 no puedo salir de ahí, entonces ¿qué hago? Estoy imponiendo el sufrimiento como natural, evidente, permanente, absoluto, obligatorio. Entonces la gente buena tenemos que pasarla como o sea, vivir en lucha, vivir peleando, sufriendo. No. El pensamiento judío-cristiano por imposición. Por imposición. No es así. No estoy queriendo decir otra vez, ¿no? No estoy hablando de una felicidad de película ignorante, de película no sé, película simplona en el mal sentido, pero sí compartir
compartir la dicha, compartir los bienes, compartir lo que logramos como humanidad. Sí, el merecimiento, asumir el merecimiento propio, porque si no yo ya no estaba ayudando, yo ya no estaba haciendo lo que me había propuesto hacer, yo ya estaba trabajando en contra de mis propios principios, no solo de mis derechos, no solo de los míos propios y los de mi familia por, como dije antes, ¿cómo era la palabra? Por añadidura. No solo estaba trabajando contra mí, sino que estaba trabajando contra mis propios objetivos. Por tildarme en una supuesta verdad. No era una supuesta verdad, es una parte de la verdad, un aspecto de la cuestión. Entonces, en un momento dije, te agarré. Donde te agarré era a mí misma. Mirá. Y ojo que creo que fui llevada a ese equívoco, También. Creo que fui llevada a ese equívoco y no llego, tardé tanto en decir esto. Creo que fui arriada a ese equívoco. En el sentido de vía manipulación energética, psíquica y vía redes sociales y tal, fui llevada a ese equívoco para mantener el estatus judeocristiano, para mantener esas élites que viven del esfuerzo nuestro, de los pueblos. Entonces, o sea, digo, por más que haya sido llevada, lo cierto es que en determinado momento dije, pero no, así no es. Yo así no voy a seguir. Y ahí está, me ponía nerviosa que tuviera ese sol de cosas así, costadete. Bueno, lo cierto que eso, ahí rompí amarras. Y primero tuve que romper amarras con eso para después darme cuenta que el mandato bíblico, el mandato de Dios, la Biblia no sé, la Biblia es otra cosa, ¿no? La Biblia es la forma de imponer un modo de, por la selección de textos, obviamente, la forma de imponer un determinado dominio de un momento histórico que luego se fue modificando poquito, pero más o menos, ¿no? Era el intento de un determinado modo de sometimiento. Lo cierto que después de que entiendo esto, encuentro un error garrafal, error también entre comillas, porque qué sé yo, si error ya fue así, yo lo entendí así, ya no me importa ni en ese punto, ¿no? ¿Quién fue? ¿Qué me importa? Yo hice lo mejor que pude, realmente hice lo mejor que pude, con mis circunstancias, como la gran mayoría de la gente, aunque este sistema instaló una mediocridad medio endémica y también intentan interpretarme a mí así, en esa mediocridad, cuando yo con eso no tuve absolutamente nada que ver. Digo, esto de haber parado con los libros durante un tiempo, lo tratan de meter en esa cajita de mediocridad, y realmente no tuvo nada que ver con eso, todo lo contrario. Pero no sé qué estaba diciendo, pero ahora quiero decir esto de vuelta. Nunca, jamás desprecio el saber de estudiar, el saber del estudio tradicional, académico, nunca lo desprecio. Lo que sí sé es que para buscar ciertas verdades, si no te salís, y esto también me lo enseñaron en la academia, para colmo, pero si fuera poco,
Creo que pasa en todas las facultades, en todas las universidades, en Argentina, en todas las facultades. Estudias una carrera y cuando vas terminando la carrera empiezan a aparecer esas otras voces que no se habían escuchado, que no permeaban en los primeros años, por cuestiones lógicas de cómo se institucionaliza el saber hegemónico. Y negar que la CIA no manipuló el saber hegemónico es negar la realidad feo. Feo y profundo además. Y me estoy acordando de una persona puntualmente, de un buen intelectual argentino que así con esas cuestiones que me parece que está negado.